The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Dávila. Hago parte del equipo de marketing de Centroamérica y Caribe. Le quiero dar la bienvenida a nuestro webcast del día de hoy, donde estaremos discutiendo cómo optimizar las prácticas de su negocio para aumentar los ingresos con SAM. Si tienen alguna duda o pregunta, a medida que se vaya desarrollando la sesión, pueden hacerla a través del chat y estaremos contestando las preguntas progresivamente. Antes de dar inicio a la sesión, como parte de nuestro plan de transferencia de conocimiento, los queremos invitar a nuestro blog de tecnología y negocios, donde podrán encontrar consejos, recomendaciones, discusiones sobre temas de la actualidad. En el chat estaré compartiendo el link. Al final de la sesión, también al final del día, disculpe, podrán encontrar la sesión grabada en nuestro blog, así que cualquier pregunta, duda, sugerencia, en confianza, ¿verdad? También se pueden comunicar a través del mismo. Quiero invitarlos a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Software One en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Al final de la sesión estaremos llevando a cabo una encuesta para conocer un poco más sobre cuál es su opinión o cualquier sugerencia que nos quieran dar. Para nosotros eso es sumamente valioso. Ahora quiero dar inicio a la sesión de hoy. Cualquier pregunta, como les comenté, lo pueden hacer en el chat. Y les presento a Lina Vergara, que va a ser nuestra speaker para el día. Lina, muchas gracias. Te cedo el micrófono. Ok, hola, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, mil gracias por estar conectados en esta sesión. La idea, o me presento primero, mi nombre es Lina Vergara. Yo llevo trabajando en Software One 6 años, en la administración de activos de software, aproximadamente ya 4 años y medio dedicada digamos que a conocer un poco más sobre estas metodologías de gestión y administración de activos de software. La idea de hoy es poder ver cómo podemos obtener más de nuestros programas de administración de activos de software y cómo a través de una buena metodología de administración de activos de software es posible lograr una reducción de los costos de licenciamiento que ustedes están teniendo actualmente. Digamos que podemos pensar que se podría aproximadamente hacer una reducción del 30% del licenciamiento que tenemos si tenemos una muy buena metodología de administración de activos. Antes de empezar como la mayoría parte de la conversación, hay algo muy importante y es poder entender la diferencia entre la gestión de licencias y la gestión de activos de software. Casi siempre se confunden, casi siempre hablamos que SAM o una gestión de activos de software es la gestión de mi licenciamiento, es saber que tengo instalado, es saber que tengo licenciado y es conocer mis diferencias de licenciamiento. Eso es gestión de licencias, es la superficie de lo que realmente es la gestión de activos de software. Entonces, una gestión de licencias incluye solamente 3 pasos: un descubrimiento e inventario del software instalado, descubrir entendimiento de derechos de licencias que ustedes tienen existente y ya el análisis de las deficiencias. Es decir, si me faltan licencias, si me sobran licencias, si debo poner una orden de compra, etc. Eso es gestión de licencias. Pero la gestión de activos de software va más allá y va a la gestión del activo intangible. Es decir,
si dentro de ese software que ustedes ya tienen adquirido existen opciones de optimización, ya sea optimizar por el uso del software, es decir, si realmente mis usuarios están utilizando el software o yo lo puedo reutilizar, y si estoy adquiriendo bajo los contratos de licenciamiento que me permiten tener beneficios. Como todos ustedes saben, la mayoría de fabricantes tienen varios esquemas de licenciamiento, varios programas de licenciamiento, varias formas de licenciar un mismo producto, subcapacity, full capacity, licenciamiento por core, por procesador. Y todos estos, estas diferencias de licenciamiento y diferencias también en los contratos pueden estarme haciendo que yo esté sobreinvirtiendo en software y con eso obviamente podría yo liberar presupuesto para hacer adquisiciones en otros proyectos en el área de IT. ¿Qué es la gestión de activos de software? Es la optimización de la compra, despliegue, mantenimiento, utilización y eliminación de aplicaciones de software dentro de una organización. Es toda una metodología que está basada en la ISO 19770, que lo que nos ayuda es poder buscar una gestión y optimización de las adquisiciones de licenciamiento, despliegue y mantenimiento del software, utilización, como les decía, la mayoría o encontramos que aproximadamente un 30% de los activos de software de las organizaciones no están siendo utilizados por los usuarios. ¿Cuántos de esos activos podrían empezar a reutilizarse? Y pensemos en un activo tangible como es una silla, como es una pantalla, como es una laptop. Si yo detectara que de las 100 laptops que tengo en los usuarios, y hay usuarios que tienen de a 2 laptops, si no están utilizando alguna de ellas, yo las pudiera transferir para sacar más provecho de los activos, como eso también puede ser llevado al intangible, al software. ¿Qué beneficios clave trae SAM o un programa de administración de activos? Una reducción del costo total de propiedad de software, un control de inventario de los activos de software, licencias de software optimizadas y bien organizadas. También hay un punto importante y es si yo tengo en control mis activos, tengo en control mis adquisiciones, voy a estar bien organizado y voy a estar preparado para cualquier auditoría si es que la llegase a tener. Rendimiento de la inversión maximizado, un retorno de inversión. Cuando yo tengo un programa de administración de activos de software, el retorno de inversión se da aproximadamente a los 3 primeros meses. Entonces, un programa de SAN me puede traer un retorno sobre esa inversión que yo haga. Licenciamiento y cumplimiento para auditorías y soporte para las políticas de cumplimiento de seguridad. ¿Qué desafíos se enfrentan actualmente? Los desafíos principales es desafíos de cumplimiento, es si tengo una herramienta o tengo cómo llegar a los datos y saber qué tengo desplegado, cómo recopilo yo los datos de lo que está instalado en cada uno de mis equipos. Derechos de licencia, conocen ustedes todos los derechos o las pruebas de legalidad actual y los derechos de uso del producto. Y la auditoría, la equivalencia inteligente de la titularidad para garantizar el cumplimiento. Si realmente estoy en cumplimiento, si me hicieran una auditoría hoy, yo me siento tranquilo que el licenciamiento que yo tengo adquirido cubre el software que tengo desplegado en los usuarios. ¿Qué deberíamos tener para poder cumplir o poder mitigar todo lo que podría estar alrededor de cumplimiento? Un proceso consistente para acceder y mantener, obviamente tener herramientas centralizadas para centralizar la información, herramientas necesarias para hacer la centralización de datos, tomas de decisiones simplificadas, toma de decisión de cuando se adquiere el software o cuando el usuario está haciendo una solicitud de software. ¿Cómo hago la simplificación del proceso para que la persona que dé realmente la aprobación cuando un usuario solicita la licencia sea la persona correcta, tenga entendimiento del presupuesto de software y pueda tener control del presupuesto de software? Hay que tener también confianza en el estado del cumplimiento. Si hoy llegara cualquier fabricante y me hiciera una auditoría, yo me siento hoy tranquilo de mostrar la información que tengo de los fabricantes, o quisiera poder de una forma proactiva saber cuál es mi estado de cumplimiento y qué necesito tener en cuenta para mejorar mi condición actual. Identificar los riesgos del cumplimiento y seguridad de las aplicaciones.
es qué riesgos tengo yo de cumplimiento con respecto a cada uno del software que tengo instalado y obviamente la seguridad de las aplicaciones. Hay algo muy importante con respecto a las herramientas y es que a veces se confunde una herramienta de inventario con una herramienta de administración de activos de software, una herramienta de SAM. Una herramienta de inventario es toda aquella que me levanta la información de lo que está desplegado en los usuarios, me dice que está instalado, me dicen qué usuario está instalado. Es una herramienta parecida a MapTool, que no sé si ustedes la han utilizado con Microsoft, o herramientas como los scripts que utiliza Oracle con LMS, IBM con ILMT, entre los demás fabricantes que tienen como una metodología de inventario. Una herramienta de administración de activos de software me va a servir como un repositorio de información de licenciamiento y de inventario. Yo más adelante, después de esta presentación, les voy a mostrar un poco más cómo se ve una herramienta de administración de activos de software y que podamos identificar las diferencias. Una herramienta de administración de activos de software no va a poder hacerme un despliegue de licenciamiento o desinstalación de las licencias o ese tipo de gestiones que son un poco más intrusivas en el usuario. Pero sí me va a poder dejar controlar un poco más mis activos a nivel de contratos, a nivel de cumplimiento y a nivel de revisiones de uso y reducción de inversión. ¿Qué retos hay con los costos? Primero, los recursos. Inversión para adquirir habilidades de SAM internas puede ser enorme. No todas las organizaciones tienen una persona controlando los activos de software. No todas las organizaciones ven SAM como algo estratégico donde puedan buscar alguna reducción de su inversión de software y tener personas con el conocimiento en licenciamiento y conocimiento en administración de activos de software no es tan sencillo. En compras, la falta de datos inteligentes para tomar decisiones y adquisiciones más inteligentes y optimizar la inversión existente. Cuando yo estoy haciendo la compra de una licencia, vamos a poner un ejemplo, tengo un usuario que me está solicitando una licencia de Project. Yo voy y compro la licencia de Project o tengo la opción de revisar quién no está utilizando una licencia de Project y empezar a hacer una transferencia de licencias o una reutilización de activos que no están en uso. Como al momento de hacer una compra, tengo datos que inteligentemente me permitan tomar decisiones que sean las adecuadas y que no me lleven a la sobreinversión de licenciamiento. En caso de negocio, casi siempre los ejecutivos no ven un caso comercial sólido para respaldar la financiación de un proyecto de SAM. Casi siempre o no entienden la metodología o piensan que software es solamente ir a hacer la compra de un contrato de licenciamiento, de un número de licencias, tener un documento de parte del fabricante y nada más. Pero detrás de esa gestión de licencias está la real gestión de administración de activos de software. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Información precisa para la reducción de costo de propiedad, la herramienta que nosotros tenemos para recopilación de datos, qué tipo de datos me entrega y si con esos datos yo puedo tomar decisiones de negocio acertadas con respecto a las adquisiciones de software. Debería estar alineado a la estrategia tecnológica que reduce la diversificación de proveedores y el valor de la conducción en las inversiones actuales. Esta metodología está alineada a las estrategias tecnológicas que ustedes tienen para hacer una reducción de proveedores, para poder centralizar las adquisiciones, centralizar las bases de datos de sus contratos y las bases de datos de sus licencias y solamente manejar proveedores que sean únicos, con los que tenga relaciones a largo plazo y que me permitan tener un buen nivel de descuento y un buen nivel de asesoría. ¿Cómo hago yo la construcción de esa relación de negocios con mi socio de negocios de licenciamiento y cómo busco que ellos puedan estar alineados con nosotros para la reducción de las adquisiciones de software? Herramientas implementadas de manera efectiva para resaltar el riesgo rápidamente. Tengo una herramienta que me enmarca o que me muestra rápidamente dónde tengo riesgos de auditoría y que yo pueda tomar acciones inmediatas. Eso es lo que realmente es una herramienta de administración. Es más fácil ahora que lo veamos con el demo, pero es cómo yo puedo identificar fácilmente, sin necesidad de estar
sacando un reporte, haciendo un análisis de un reporte, cómo puedo reducir ese tiempo y buscar o resaltar el riesgo rápidamente para poder hacer las actividades correctivas del proceso. Obviamente la demostración del retorno de inversión es poder identificar y poder mostrar como el caso de negocio para que las áreas ejecutivas, los CEOs, los CFOs puedan ver cómo una metodología de administración de activos de software puede ayudar a reducir bastante parte de la inversión de licenciamiento o de los activos intangibles que ustedes tienen. Hay un desafío mucho más, y eso es un desafío grande, es un desafío del proceso. Los procesos también que tenemos implementados internamente pueden estar siendo un desafío para poder encontrar o para que administración de activos de software o un programa SAM se pueda desarrollar de forma correcta en las organizaciones. Primero, el ciclo de vida del software asset. Tendríamos como un lag de la documentación de los procesos de compras, de despliegue, de uso y retiro de los activos de software. Es cómo controlo el ciclo de vida desde que el usuario hace la solicitud de los activos, está documentada esas adquisiciones, quién hace el deployment, cada cuánto y cómo se revisa el uso del activo, y cómo en el proceso de retiro yo involucro a las áreas contables o a las áreas que deberían estar involucradas en el proceso para identificar todo lo que son activos obsoletos, que ya no estén en uso y que deberían hacerse un proceso de retiro contable, depreciación y retiro del activo. Como les decía, los activos de software son lo mismo que un activo tangible, que también deberían pasar a ser una depreciación y un retiro del activo para dejar de hacer pagos, obviamente, de impuestos sobre esos activos. En gobierno, no hay normas claras y aplicadas en torno a las políticas, procesos y roles de personas y herramientas. Es como a nivel de procesos, las personas también se involucran del proceso de administración de activos de software. ¿Quién tiene el rol de hacer la revisión de mis activos? ¿Quién tiene el rol de revisar el uso? ¿Quién tiene el rol de tomar decisiones de desinstalación, transferencia del activo o retiro del activo? Y ya en estrategia hay algo muy importante: no somos expertos y no conocemos el mejor enfoque. Cuando estamos implementando un proceso, hablemos de una ISO y no necesariamente de la ISO 19770, sino una ISO de calidad de procesos, el mejor enfoque lo da como la metodología me muestra que yo deba llevar una ISO, por ejemplo, una ISO de calidad. Es cómo levanto el proceso, cómo miro que el proceso sea más eficiente, cómo concateno los procesos para que un proceso me lleve al otro, para que la salida de un proceso sea una entrada al siguiente proceso y esté demarcado, esté claramente definido cuál es la salida o la entrada del proceso, quién es el actor principal del proceso y cuáles son las tareas que deberían ejecutarse durante el proceso. Entonces es cómo a través de una metodología podríamos proyectar o mejorar el proceso, pero obviamente no somos expertos y no conocemos el mejor enfoque que debería darse a la metodología. ¿Cuáles son las sugerencias? Limpiar las políticas, procesos y las funciones de personas de extremo a extremo, reduciendo los costos y el esfuerzo, al tiempo que se aumenta la precisión de los datos, informes de gestión efectivos que demuestren el rendimiento de la inversión. Obviamente, cuando yo puedo manejar la trazabilidad de una licencia de punto a punto, de principio a fin, desde que el usuario solicita, yo puedo revisar en quién tiene la licencia, cómo está haciendo uso de la licencia, si no está haciendo uso de la licencia, desinstalarla, guardarla en una bodega virtual, reutilizar la licencia, transferir la licencia, cómo tengo precisión de los datos para poder tomar esas decisiones y poder mostrar un rendimiento de la inversión que yo hice inicialmente en software. Mejora constante a través de la evaluación y alineación de proceso continuo. Como todo proceso ISO, debe ser un proceso de mejora continua, como los datos que yo estoy recopilando, como los procesos que estoy llevando, como las personas que están ejecutando el proceso, me dan el feedback suficiente para poder encontrar cuál es la mejora continua del proceso. Cómo puedo ir agregando o eliminando tareas que tal vez no sean necesarias, o agregando tareas que me van a ayudar a ser más efectivo en mi proceso de administración. Y asesorar sobre las mejores prácticas para evaluar,
aprobar y mantener las solicitudes de licencia de usuario y proyecto final que impulsan la alineación estratégica con la estrategia de TI y la demostración de cumplimiento durante todo el ciclo de vida. Cómo a través de una buena estrategia de administración de activos de software, el proceso de evaluación, aprobación de adquisiciones, ya sea porque un área quiere hacer la compra de algún tipo de licencia, como puede ser CRM, y cómo ese proceso se lleva a cabo de una forma organizada y correcta, cómo puedo lograr que la estrategia de la organización esté alineada con la estrategia de TI y cómo puedo demostrar el cumplimiento durante todo ese proceso. Como cuando sale una nueva solicitud de parte de un área interna de la adquisición de un software, eso va de la mano con un proceso que me permita hacer toda la aprobación, todo el flujo de cómo debería manejarse ese proceso de administración y que el cumplimiento con respecto al licenciamiento se lleve durante todo el tiempo. Si la solución salió de estar en un ambiente de desarrollo y prueba y va a pasar a un ambiente de producción, cómo yo tengo la seguridad que estoy adquiriendo las licencias correctas, que estoy en cumplimiento, pero que al mismo tiempo estoy cumpliendo con la estrategia de la organización. ¿Qué puede hacer un proceso de administración de activos de software por ustedes? Pueden obtener el control de sus presupuestos de software y reducción del riesgo y controlar también el riesgo. Desde centralizar y optimizar datos de licenciamiento, optimizar el presupuesto y el gasto de software, tener una visión y una predictibilidad a partir de informes obviamente mejorados. Acá es importante que cuando yo tengo una metodología de administración de activos de software, las adquisiciones son predecibles. Yo ya sé en tiempo real dónde tengo un desfase de licenciamiento, yo ya sé en tiempo real cuál fue la decisión que se tomó, tomamos la decisión o de desinstalar o de adquirir el software que está en riesgo por no licenciamiento y puedo tener una predictibilidad de cuánto voy a invertir en software en los próximos meses. Alinear cartera de software con estrategia de TI. Súper importante que las adquisiciones que se vayan a hacer, todas estén alineadas con el control de la aprobación de una nueva adquisición, esté alineado con la estrategia de TI y la estrategia de TI esté alineada con el presupuesto que TI tiene para las adquisiciones de software. Es decir, que si, por ejemplo, volviendo al tema de CRM, el usuario está solicitando, pero el presupuesto de TI no está tan acotado y no se puede hacer una inversión sobre esta solución, ¿cómo puedo buscar opciones adicionales como la nube o cómo puedo poder alinear esa cartera de software, esas necesidades con mi estrategia y con mi presupuesto? Tener dirección, planificación y apoyo para el cumplimiento de seguridad, evaluar y mitigar el riesgo de auditoría. Digamos que acá importante es estar siempre preparado para una auditoría de software. No es la finalidad de un proceso SAM. Quiero, digamos, que hacer como mucho énfasis en esta parte porque casi siempre se confunde un proceso de SAM con un proceso de auditoría. Si yo tengo organizado mi proceso de tal forma que mis adquisiciones y mis instalaciones estén todas controladas, mi proceso, mi cumplimiento va a ser natural y va a ser el resultado de mi buena gestión de compras y mi buena gestión de instalación. Pero no es la finalidad de un proceso de SAM necesariamente el estar o el buscar una auditoría. No es como casi siempre que en las charlas que tengo con varios clientes, cuando pregunto qué es SAM, la primera asociación que se hace es entre SAM y auditoría. La primera asociación que se debería hacer entre SAM es con activos intangibles y gestión de activos intangibles y de ciclo de vida de software, que ya es mucho más enfocado a procesos, mucho más enfocado a metodología y que me ayuda obviamente a mitigar y hacer una reducción de la inversión de software. Obviamente gestionar la complejidad entre editores y acuerdos. Acá súper importante que también encontramos que los contratos de licenciamiento tienen muchas variables. El derecho de uso del producto también tiene muchas variables. Cada nuevo producto trae una ruta de migración desde el producto anterior. Los que estaban en versión, por ejemplo, los que estaban adquiriendo SQL Server por procesador, sufrieron toda la migración a cores, número de cores por procesadores que tenían anteriores, las normas que después de la fecha de lanzamiento del producto
hay unas nuevas reglas, la fecha de lanzamiento fue en tal fecha y después de esta fecha se tienen unas reglas, pero si fue antes de esa fecha se tienen otras, si tenía software assurance, si no tenía software assurance, etcétera. Entonces también hay una gestión de la complejidad de los editores, una gestión de cómo mis contratos y cómo mis licencias son realmente las que necesito. ¿Dónde comienza la transformación? ¿Dónde acá el viaje con SoftwareOne empieza? SoftwareOne es una compañía que lleva desde el año 2007 trabajando en procesos de gestión de administración de activos de software. Esto no tiene nada que ver con auditoría de software, no hacemos acompañamientos en auditoría, pero cuando hablo de este camino que ha llevado SoftwareOne desde el año 2007, me refiero más allá a la parte de procesos. En Latinoamérica, un poco, una de las realidades de nuestra cultura y de nuestros mercados es que la madurez en la administración de activos de software es un poco menor. La mayoría de expertise que tiene SoftwareOne, y igual en Latinoamérica ya tenemos muchos clientes trabajando con nosotros en gestión de activos de software, en mantenimientos continuos, en revisión y gestión de procesos, en revisión de riesgos, etcétera. Pero toda esta metodología son metodologías que vienen probadas de países o de mercados como los mercados de Reino Unido, de Estados Unidos, toda Europa, donde ellos tienen ya metodologías e inclusive organizaciones que tienen certificado el proceso 19770 dentro del área IT, que tienen grupos de personas, de 15 a 20 personas únicamente dedicadas a la gestión y el control de activos de software. Personas que revisan el proceso, que revisan el cumplimiento, que están pendientes de las herramientas, que extraen datos, que toman decisiones y controlan y gestionan todos los activos intangibles de software que tengan las organizaciones. Llevamos desde el 2007 trabajando con ya metodología de administración de activos de software. El año pasado fuimos ganadores de un reconocimiento por parte de la ITAM, IT Asset Management. Es la organización que a nivel global mide tanto herramientas como compañías que prestan servicios de administración de activos de software. ¿Cómo nos ganamos este reconocimiento? La organización llamó a a la mayoría de nuestros clientes para revisar cuál era el feedback que tenían del trabajo de nosotros. De igual forma, revisaron cómo es que llevamos nuestro proceso, revisaron las herramientas que utilizamos, revisaron el equipo que teníamos y de ahí logramos tener este reconocimiento. Que lo que nosotros buscamos es trabajar con ustedes para garantizar que la transición a una capacidad optimizada de SAM sea lo más suave posible. Casi siempre, y como les decía anteriormente, casi siempre cuando se habla de SAM se habla de una revisión de mi estado de cumplimiento. Acá lo que queremos es ir más allá y poder buscar cuál es la opción que haga más, que se acople más a las necesidades de negocio de cada uno de ustedes. Probablemente una necesidad hoy puede surgir que estoy invirtiendo $1.000.000, $800.000 en mi licenciamiento de Oracle y quiero saber cómo puedo lograr una reducción de esa inversión de software. Otra necesidad puede ser, estoy haciendo una inversión de $250.000 en software con Microsoft, quiero saber cómo puedo hacer una reducción de ese licenciamiento. Otra puede ser, quiero mirar cómo con IBM puedo hacer la gestión a través de ILMT porque no lo tengo instalado y no sabía que lo tenía que instalar según mi contrato de licenciamiento con ellos. Quiero controlar mi subcapacity, quiero controlar mi full capacity. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Es poder proporcionar una solución específicamente diseñada para cada cliente. No todas las necesidades de todos son las mismas. SoftwareOne comprende que probablemente en algunas organizaciones el foco sea la revisión de procesos y la optimización de procesos porque toda la organización se mueve a tener metodologías probadas y procesos organizados, pero en otros casos puede ser, quiero buscar cómo reduzco, quiero saber cómo están mis activos, quiero conocer quién no está utilizando el software porque quiero empezar a tomar decisiones de cómo reduzco el software que ya tengo adquirido. O quiero revisar cómo son mis contratos y si sobre mis contratos puedo buscar algún tipo de reducción. Nosotros diseñamos una solución que les pueda ayudar a cumplir sus objetivos comerciales clave. Como les decía, es la reducción, es el proceso, es la revisión o la mitigación de riesgos
¿Cuál es el objetivo clave que ustedes quieren abordar? Ofrecemos una solución para ayudar a controlar el gasto de software planificado y no planificado, obviamente a través de herramienta, metodología y procesos. Es como Software One ofrece servicios para poder ayudarles a controlar el gasto planificado y no planificado de software, proporcionar información y confianza en su estado de cumplimiento actual, tanto ahora como en el futuro. Si ustedes, digamos que dentro de la metodología está obviamente casi siempre garantizar o siempre garantizar el cumplimiento de licenciamiento, nosotros lo basamos con información que nos da la confianza para poder cumplir obtener ese cumplimiento organizado, mantenerlo en el tiempo, porque no sé si algunos de ustedes ha pasado por alguna auditoría. Hemos tenido clientes que pasan por una auditoría, organizan, pero al siguiente año otra vez algo vuelve a salirse de control. La idea es cómo mantengo ese proceso como una mejora continua dentro de la organización. ¿Cómo lo hacemos? A través de 3 fases claves. Primero planeamos con ustedes, comprendemos cuáles son las necesidades, construimos cómo ya podemos empezar a acelerar la transición a una metodología de administración de activos de software y ejecutamos entre un asesoramiento y asistencia continuos para poder mantener, como les decía, la mejora continua del proceso y la optimización y la búsqueda continua de reducción en inversión de activos de software. ¿Cuál es el método de delivery que tiene Software One para sus servicios? Nosotros planeamos, entendemos sus necesidades, tenemos servicios que son tanto reactivos como estratégicos, como les contaba, tenemos revisión de hacer un compliance de Microsoft, de Oracle, de IBM, de cualquier fabricante, dependiendo de su necesidad, vamos a sentarnos a planear y a estructurar cuál es el mapa de ruta que ustedes quieren seguir para que SAM pueda llegar a ser estratégico para sus organizaciones y que ustedes puedan buscar cuál es la reducción de inversión de licenciamiento. Entonces, la idea es que un especialista de nosotros en administración de activos de software se sienta, conversa con ustedes y empezamos a estructurar cuál debería ser ese plan, cuál debería ser ese primer paso. Si, por ejemplo, mi enfoque hoy es que quiero revisar los procesos y quiero ver cómo puedo implementar las mejores prácticas en administración de activos de software, ahí armaríamos todo un plan para establecer cuál es el primer paso, si es revisar cuál es el estado actual de procesos de ustedes, cómo podemos organizar esos procesos, cómo podemos redefinir el proceso y cómo en esa redefinición podemos encontrar reducciones. Construimos, aceleramos la transición, hacemos un diseño de la solución y transicionamos. Ya es, si en esa fase de transición es cómo lo empezamos a ejecutar, si hacemos un despliegue de una herramienta para levantar datos o si hacemos un diseño de procesos para que se ejecuten ya en la siguiente fase, que es ejecutar ya lo que nosotros en la construcción hicimos, que es el despliegue de la herramienta para levantar información o la revisión de procesos para hacer el diseño de procesos, como en la ejecución ya administramos continuamente tanto el proceso o la herramienta o la metodología o lo que nosotros diseñemos con ustedes. Existe una forma un poco más sencilla de poder hacer ese mapa de ruta y es una evaluación del estado de madurez de ustedes como organización y poder diseñar y trabajar con ustedes, entender cómo actualmente tienen su proceso de administración de activos de software y de ahí armar el plan de ruta o el mapa de ruta. La idea es que SAM sea algo más estratégico, me ayude en puntos claves y yo pueda proyectar toda una metodología de SAM en los próximos años para que continuamente pueda controlar mis activos intangibles. Algo que es importante es, ustedes van a cubrir su core de negocio. La idea es que no es que esto les quite más tiempo a sus equipos de trabajo, es como ellos entienden un poco más el compromiso que hay con una gestión de activos de software, pero que ya un experto como lo es Software One pueda tener ese control y los pueda acompañar a ustedes en ese proceso, no que ustedes lo hagan solo. Esta evaluación de madurez está alineada para abordar sus prioridades específicas de negocio y de TI. A través de talleres, que es como uno de los primeros pasos,
con las partes interesadas clave de parte de ustedes, Software evaluará la madurez del programa de SAMI. Como resultado, lo que nosotros ya entregamos es una declaración de visión definida, refinada, toma las consideraciones con los aportes de las partes interesadas. Es decir, cuando ya nos sentamos con el equipo de trabajo de ustedes y entendemos cuál es el estado actual del proceso, cuando ya entendemos cuál es la visión de parte de ustedes y cuando ya con esa visión nosotros podemos empezar a hacer una proyección de cómo vamos a armar esa vía o ese plan para que administración de activos de software sea una realidad. Entonces, pongamos un ejemplo, que ustedes están buscando la reducción de su contrato de licenciamiento, la renovación es el próximo año y yo hoy realmente considero que yo estoy invirtiendo o sobreinvirtiendo en licenciamiento y quiero buscar cómo hago una reducción. De ahí tenemos que hacer como toda la ingeniería reversa, por eso este mapa de ruta es tan importante porque nos va a ayudar a construir cómo hago para llegar a este punto que es buscar mi reducción. Posiblemente es que la herramienta que tengo actualmente no me arroja datos para tomar decisiones. Puede ser que la herramienta que yo tengo hoy no me arroja datos de uso y no puedo tomar decisiones con respecto al uso. Es decir, que siempre he mantenido las instalaciones en los usuarios, pero en un porcentaje puede que esté seguro que mis usuarios no han utilizado el software en los últimos 6 meses o 7 meses. Puede ser que tengamos que revisar una parte del proceso porque el proceso está roto con respecto a la comunicación que hay entre compras y el área de IT, o cuál es la visión actual o cuál es el estado actual del proceso y cómo podemos hacer esa construcción. Ese plan de acción inmediato, que es el segundo punto, nos ayudará a lograr victorias rápidas. ¿Qué es una victoria rápida? Una victoria rápida es que tal vez con un despliegue de una herramienta que me permita predecir o me permita ver cuál es el uso del software que mis usuarios le están dando, con eso yo pueda tomar la decisión de desinstalación del software que no se está utilizando y reducir con eso mi true up o reducir con eso lo que por ejemplo, si lo hago con un IBM, en ILMT puedo reducir las licencias que tengo en full capacity, las puedo bajar a subcapacity ya mostrando las evidencias de que estoy utilizando subcapacity. Y una hoja de ruta de 3 a 5 años, porque esto es una planeación, esto no es algo que hacemos una vez en el tiempo, Sam, es un proceso de mejora continua. Y la idea es tener una proyección de mi ruta de administración de activos de software de 3 a 5 años, que es lo que planeo hacer en el primer año de empezar a implementar una metodología de administración de activos de software. ¿Cuál es el segundo paso en año 2? ¿Cuál es el tercer paso en año 3, año 4 y año 5? Que nos puedan lograr alcanzar los objetivos finales que tenemos con la metodología. Si lo que quiero es que aquí a 5 años la gestión del software sea optimizada y sea automatizada, que en ese momento adquiera el software que necesito y que pueda tener una metodología que me permita reutilizar el software que no uso, revisión de contratos constante y tener como todo montado, automatizado con alguna herramienta o portal. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de 4 etapas. Una etapa inicial que es la preparación, es obviamente entender quiénes de las personas del equipo de trabajo de ustedes y el equipo de trabajo de nosotros va a ser parte de esta conversación, qué tipo de procesos tienen ustedes, una ojeada inicial de cómo está el proceso para poder establecer a quiénes necesitamos y qué información necesitamos que ustedes también provean en esa primera sesión, en la sesión del workshop. En el workshop vamos a empezar a conversar, es como una construcción o una conversación donde entendemos cuál es el estado actual de ustedes de licenciamiento, o no de licenciamiento, sino de procesos de administración de activos, cómo adquieren su licenciamiento, cómo hacen las tomas de decisiones. Es un poco más conversacional, donde obviamente vamos a entender cuál es el estado de ustedes y nosotros les vamos a comunicar qué opciones de mejora habrían. En la evaluación, con la información que levantamos del workshop, vamos a poder analizar cuáles son los puntos de mejora para ya en la presentación final mostrar ese mapa de ruta de 3 a 5 años, como con unos tiempos precisos de qué podríamos estar haciendo como área IT para que administración de activos de software se vuelva una realidad. Solo para contarles un poco de historia, Software One ha trabajado actualmente con más de 3.000 clientes a nivel mundial. Tenemos
en Latinoamérica varios casos de éxito donde ya con la implementación, tengo uno en mente, un cliente que hizo una implementación de una metodología de administración de activos de software. Este cliente es un banco, son 22.000 dispositivos que estuvieron o que están de hecho con nosotros en el año 4 de la metodología. Empezamos con una revisión de reducción donde logramos bajar un contrato de $6 millones a 4.4 millones de dólares de licenciamiento. En este caso era de Microsoft. Hicimos una reducción de $88.000 de su contrato de Adobe con una migración a un ETRA y bajamos a $35.000 el contrato. Y ya se está haciendo la revisión de Oracle y de SAP, pero todo basado en la metodología. Y la primera reducción que se hizo fue basada en el uso. Es decir, que de esos 6 millones a los 4.4 millones de dólares, esa reducción se hizo solamente revisando el uso de los activos. ¿Cómo entrega SoftwareOne esta metodología? Se entrega en 4 etapas. Una primera que es la preparación, recopilación de información del cliente, entendimiento de la organización, entendimiento de distribución de la organización. En el workshop evaluamos las expectativas y necesidades. Obviamente es importante poner los criterios de éxito para establecer ese mapa de ruta, cómo lo vamos a construir. Evaluar el nivel de madurez basado en el ciclo de vida de software y la ISO. Definir la visión y los objetivos de SAM. Eso solamente en la parte de workshop es donde ya vamos a entender para dónde vamos, qué tenemos, qué es lo que tenemos planeado, hacia dónde estamos apuntándole, cuáles son los resultados que estamos esperando a corto y mediano plazo, para que ya en la evaluación, que es donde analicemos hallazgos y podamos entregar unas recomendaciones, crear un enfoque de proyecto, una hoja de ruta y potenciales ahorros que se podrían tener con la integración de un proceso de administración de activos de software. Ya en la presentación presentamos y discutimos resultados y definimos los siguientes pasos y las tareas. Ya acá se define el plan táctico de cómo vamos a hacer una realidad toda la metodología de administración de activos de software y obviamente basado en esos potenciales ahorros es mucho más fácil que el proyecto tenga mucha más visibilidad internamente. Preparación, entiende y reúna los datos, la información que se debe levantar o la información que se debería tener. Acá creo que una de los slides que más me gustan porque muestran exactamente cuál es el ciclo de vida de una licencia. Y sobre este ciclo de vida, la planeación que se hace sobre cada uno de los puntos del ciclo de vida son los que nos van a ayudar a optimizar el proceso y a encontrar un ahorro o una mejora del proceso. Desde la necesidad del negocio, desde qué es lo que se va a comprar, por qué se va a comprar, por qué se va a hacer la inversión, cuáles son las razones de negocio por las que se va a adquirir un software. La gestión de cartera es ya saber qué fabricantes tengo, qué licenciamiento tengo y cómo estoy gestionando esta cartera de software. Las solicitudes, cómo las realizan mis usuarios finales. ¿Quién hace la aprobación? ¿La hago centralizada en IT o las hago descentralizadas y que cada área me diga si va a invertir en ese software y les comunico yo el valor del software que tiene? Muchas organizaciones la inversión la hace únicamente el área de IT, pero cuando la inversión la hace el área de IT, no estamos logrando sensibilizar a las diferentes áreas también a que cada licencia nos cuesta un valor y ese valor impacta cada vez que tenemos que ir a sustentar el presupuesto de IT. La idea sería que cada área, al menos como un primer acercamiento a una buena práctica de administración de activos de software, al menos supieran cuánto vale cada área a nivel de software. Si yo pudiera hoy decir el área de marketing tiene una equivalencia del 15% del software que yo estoy adquiriendo, eso logra un poco más de sensibilidad al momento de hacer la sustentación del presupuesto. La adquisición y contratación, cómo se adquiere y se contratan los proveedores. Tengo un único proveedor o tengo muchos proveedores que me venden el mismo fabricante. ¿Cómo estoy haciendo esa gestión de proveedores o de adquisiciones? Tengo un único contrato, tengo varios contratos. Puedo centralizar mis contratos y si centralizo sería menor la inversión del software o no. ¿Cómo se maneja la provisión del software que estoy por instalar? ¿Cómo y cada cuánto se revisa el uso del software? Lo que les vengo diciendo desde el inicio de las sesiones, cómo con una buena metodología que me ayude a revisar el uso y que me ayude a optimizar el uso del software, puedo encontrar
reducciones de hasta el 30% en software. ¿Cómo tomo la decisión de si cambio el software? Lo desinstalo para realizar una transferencia o lo desinstalo para ya demostrar la obsolescencia y proceder a hacer el retiro del software, el retiro contable que debería hacerse con el área contable. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos de organización y servicios compartidos? Editor de productos, infraestructura de TI y herramientas, el gobierno y los indicadores de gestión que se deberían tener para una metodología de administración de activos de software, cuáles son las funciones y las responsabilidades de las personas que estarían haciendo parte de la metodología, quién es el dueño del proceso, quién estaría ayudando con la toma de decisión de solicitudes, quién hace de aprobaciones, cómo se le notifica al usuario final que se va a hacer la desinstalación de un software si se llega a ver que no está en uso, cómo se va a hacer cada vez que llegue una solicitud a compras de una licencia, si antes se va a revisar si hay licencias en bodega virtual o licencias que no estén en uso para empezar a optimizar los activos que ya están, etcétera. Y ya qué procesos voy a empezar a implementar para que toda esta metodología de administración de activos de software sea una realidad. Obviamente la idea es poder presentar recomendaciones y resultados claros, toda una mapa de ruta hacia dónde vamos durante 5 años, cuáles son las tareas que se van a realizar, cuáles son los objetivos de esas tareas y cuál es, para poder definir el año 1 va a ser exclusivamente con levantamiento de información, en el año 2 vamos a revisar contratos y optimización de contratos y cómo eso tiene un plan estratégico y un plan táctico para llegar al resultado esperado. Yo les comentaba sobre una herramienta de administración de activos de software y la diferencia con una herramienta de inventario. Una herramienta de inventario es toda aquella que me permite levantar el inventario, no necesariamente información de administración de activos de software, sino información de qué es lo que está instalado. Eso lo puede hacer cualquier sniffer que se ponga en la red o una herramienta, por ejemplo, como System Center Configuration Manager, me ayuda a hacer tanto una revisión o un descubrimiento del software y también me ayuda a hacer un despliegue y una desinstalación masiva del software. Esas son, como tal, herramientas de inventario, pero una herramienta de inventario no es una herramienta de administración de activos de software. Yo en este momento les presento uno de los portales que tiene SoftwareOne. Esta no es una herramienta de nosotros, ustedes la pueden buscar en Gartner, se llama Flexera. Flexera es una de las mejores herramientas de administración de activos de software junto con Snow. Si buscan en Gartner, las que están punteando en administración de activos de software, en Software Asset Management, pueden ingresar y buscar los reviews que existen sobre estos tools que son específicamente para la administración de activos. Flexera es una herramienta que me permite gráficamente revisar el estado de mis activos y ya les muestro también qué otras opciones me permite ese tipo de soluciones. Acá, por ejemplo, yo puedo ver cuáles fabricantes tengo en riesgo. En riesgo es, a la herramienta se le cargan todos los contratos de licenciamiento. La herramienta levanta toda la información de inventario y tiene la capacidad de hacer el match de licenciamiento o la revisión de estado de cumplimiento y poderme decir dónde tengo deficiencias y con esas deficiencias poder ubicarlas y buscar cuáles son los planes de acción inmediatos. Por ejemplo, acá yo veo que tengo Microsoft, VMware y Adobe. Acá tengo solamente una licencia en riesgo en Adobe de $225, 3 licencias en VMware por $29,000, 4 licencias en Microsoft por $867,000. Es decir que mi riesgo más alto lo tengo en Microsoft con un porcentaje bastante alto de licencias o de productos que no están licenciados. Cuando yo entro a ver cómo está el licenciamiento Microsoft, acá me muestra un estado de cumplimiento. Me dice qué licenciamiento está licenciado o está en cumplimiento, todo lo que está en gris y que tiene la revisión de check es lo que tengo en cumplimiento, los que están en rojo es donde tengo opciones de mejora, es decir, que por alguna razón o un usuario instaló una licencia que no debía o las licencias están tipificadas como producción y no como desarrollo y prueba. Acá, por ejemplo, lo que veo es que mi mayor
Mi mayor riesgo lo tengo en SQL Server con 84 licencias por un valor de $840,000, 29 licencias de Project por un valor de 14,142, 16 licencias de Windows Server a un valor de 10,600 y una licencia de SharePoint por 2,750. Entremos a revisar qué pasa con SQL Server con las 84 licencias. Y acá me va a mostrar el estatus de cumplimiento, donde veo que mis problemas no están ni en SQL Server estándar por procesador, ni en SQL Server Enterprise, está en SQL Server estándar por Core con Software Assurance, 24 licencias, un valor de licenciamiento que no he comprado de $84,000, pero un riesgo muy grande concentrado en SQL Server Enterprise por Core con Software Assurance con 60 licencias por un valor de $756,000. Cuando entro acá, voy a poder ver dónde están los consumos de estas licencias. Por ejemplo, desde este portal, yo puedo detectar, obviamente me va a mostrar cuál es el estado de cumplimiento y cuáles son las licencias que me están faltando. Aquí en consumo, en consumption, voy a poder revisar exactamente dónde están los consumos de estas licencias, cuáles son las máquinas virtuales, físicas, los hosts, o dónde están centralizadas estas licencias para poder detectar o para poder revisar si, como les estaba diciendo antes, si es porque un usuario la instaló por error, porque tal vez la licencia debería estar en un ambiente de desarrollo y prueba y está tipificada como producción, o sea que me está consumiendo una licencia más. Entonces mi plan de acción es volver a renombrar el servidor o revisar cuál es la tipificación que tengo del servidor y que se nombre como una licencia de desarrollo y prueba y no de producción. Acá me dice si lo tengo instalado en un clúster, si lo tengo en un host virtual, si lo tengo en un host, si lo tengo en una máquina virtual, si lo tengo en un computador, si está en un computador, quién es el usuario que está en el computador, y con esto ya puedo detectar exactamente cuál es, en dónde se encuentran estas licencias instaladas, si realmente debería yo licenciar esas licencias que están instaladas, o si por el contrario, lo que tengo que hacer es revisar si desinstalo o retipifico las licencias. Esto, digamos que a nivel de management, este tipo de soluciones también tienen, o les voy a mostrar uno de los reportes que me parecen también bastante interesantes, es poder identificar el uso de licenciamiento CAL que existe por parte de los usuarios. Como por ejemplo, este tipo de soluciones funcionan con un agente, el agente se instala en cada una de las máquinas y detecta tanto el uso que tiene el usuario en pantalla activa, que es muy diferente de uso visto como una opción de, o para revisar cuánto tiempo duró la aplicación ejecutada en el equipo. Esa es una de las opciones en usabilidad, pero estas herramientas ven el uso como el uso que realmente está dando el usuario en su pantalla activa. Cada vez que el usuario minimiza la aplicación, significa que ya no la está utilizando y el uso se deja de contabilizar. Cuando el usuario, por ejemplo, accede a Skype for Business, se está identificando que requiere una licencia CAL, que el usuario que necesita la licencia CAL se llama Bielka Barre, que está entrando al dominio acnet.com. Este es el número del computador. El acceso que tuvo fue el 18 de junio de 2018, entró a este servidor y hizo un uso del licenciamiento de Skype for Business y utilizó una licencia CAL de Skype. Digamos que en el tema de CALs, ustedes lo saben, es un poco más complejo, casi siempre todo se mide por los objetos que existan en directorio activo, pero esta no es una realidad, sobre todo cuando hablamos como productos de SQL Server, cuando cada acceso a la base de datos o cada información o cada forma en la que el usuario accede a la base de datos o el número de usuarios que acceden a una base de datos es diferente al número que existe en un directorio activo. Entonces me ayuda también a poder gestionar y tener información mucho más específica a nivel de licenciamiento y con esto buscar la optimización de licenciamiento. Esta herramienta, como les decía, se llama Flexera. Está dentro de una de las metodologías que entrega SoftwareOne. Nosotros no vendemos la herramienta como
pues sola. La idea es ofrecerla con un acompañamiento de forma continua, donde Software One se encarga de extraer los datos, mantener el cumplimiento constantemente y revisar la información de uso de los usuarios, entregarles a ustedes buenas prácticas para optimización, entregarles las tareas que nos permiten hacer una optimización del software y con eso poder tener una reducción. Es decir, que nuestro acompañamiento va más allá de la herramienta. La herramienta es bastante interesante y bastante, o muestra mucha información que es de valor. Ustedes pueden cargar sus contratos. De hecho, nosotros cargamos parte de los contratos de licenciamiento que ustedes tengan para que el portal pueda mostrar ese tipo de match de cumplimiento, pero también los reportes que haga un humano son importantes porque puede ver cosas más allá que una herramienta no puede ver, y es poder identificar, como les decía, qué software no está en uso, si licenciando el software que tienen por legalizar se pudiera hacer de alguna vía diferente, qué opciones tienen, qué podrían hacer y cuáles son las diferentes formas para poder buscar la optimización del licenciamiento. Entonces, esta es básicamente la diferencia entre una herramienta de inventario, una herramienta de administración de activos. Como Flexera les contaba, existe Snow Software, que también tiene una vista muy parecida. Software One ofrece servicios en ambas plataformas, pero la idea es proveer un proceso de mejora continua, un acompañamiento continuo en su adquisición de software, en su estado o en su revisión de estado de cumplimiento, y poderlos acompañar también en la revisión de procesos, optimización de procesos y todo lo que sea relacionado con administración de activos de software. Un último punto antes de terminar es que nosotros no buscamos el crecimiento de licenciamiento de parte de nuestros clientes. De hecho, antes de empezar cualquier proceso de administración de activos de software, se realiza la firma de un contrato NDA bilateral, donde la información de ustedes aparece o estará custodiada por parte del equipo de administración de activos de software, que no va a ser compartida con ningún tercero, que si ustedes, por ejemplo, se encuentran en un incumplimiento con respecto a cualquier fabricante, Software One no tiene ni el derecho ni la potestad de poder compartir esta información, y si ustedes toman cualquier tipo de decisión con respecto a lo detectado en cualquiera de los fabricantes, nosotros no podemos revelar la decisión que ustedes tomaron como organización. Entonces, la idea es mantener confidencialidad de los datos, mantener unos datos que les permitan a ustedes tomar decisiones basadas en la optimización de los activos y buscar reducciones en la administración de activos de software. Eso es realmente lo que hacemos nosotros. Esto es como nosotros podemos acompañarlos a ustedes en la construcción de ese camino para poder tener un proceso de administración de activos de software que les permita buscar optimizaciones, que se vuelva estratégico para las organizaciones y que finalmente pueda quitar de la cabeza la idea siempre de que el área de IT es un área de gastos y somos un centro de gastos y siempre estamos gastando mucho dinero y gastando, sino que ya esto se vuelva estratégico para que el área de IT sea quien invierte en los activos, haya una razón por la cual haya la inversión de los activos y ojalá llegar a un punto donde ustedes puedan identificar los porcentajes del consumo de los activos, poder saber qué porcentaje de los activos o del 100% de los activos que ustedes tienen como organización pertenecen a las diferentes áreas de negocio o a las diferentes grupos de usuarios, como les decía, marketing, finanzas, etcétera. Es como nosotros nos mostramos como un centro de servicios compartido, administramos los activos que estamos proveyéndoles a las demás personas de nuestra organización y cómo eso se ve a través de una metodología y una muy buena práctica en la gestión de activos de software. Ya creo que se nos acaba el tiempo. Les quiero agradecer mucho por estar conectados con nosotros. Si tienen alguna duda pueden escribirme al correo lina.vergara@softwareone.com. Si quieren hablar con alguno de nuestros clientes donde ya tengamos la metodología aprobada o si quieren ver algún caso de éxito, déjennos saber. Si quieren conocer un poco más acerca de la herramienta, de la metodología, de los procesos y cómo los podemos acompañar, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros. Dina, muchas gracias por apoyarnos en esta sesión y gracias a todos por participar el día de hoy.
Como comentarina, cualquier duda, pregunta o solicitud que puedan tener, le pueden tanto escribir a alina.vergara@softwareone.com o a mí, a gabriela.davila@softwareone.com. De todos modos, les recuerdo que vamos a tener nuestra encuesta al finalizar el webcast. Ahí también nos pueden hacer la mención sobre cualquier pregunta que tengan referente al tema. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y les deseamos una linda tarde.